poquito, les contamos a los que se están conectando que nosotros somos de We Move Experience, y acá la tenemos a Valeria, que es la directora de Valiant Migration Services. Ella nos va a estar contando un poquito acerca de los cambios migratorios que se dieron a conocer en este último mes. Bueno, ella le va a contar de qué va a hablar, así que no quiero dar ningún adelanto. Y espero que los disfruten y aprovechen este espacio para hacerles preguntas, ya que la verdad que hoy día la información, sobre todo la información migratoria en estos tiempos, es súper valiosa y nuestra idea es que poder compartir eso con cuanta más gente podamos, justamente, que estén bien informados de primera fuente, como en este caso, un agente migratorio. Y para que puedan tomar la mejor decisión respecto a su futuro, porque es importante, mucha gente toma malas decisiones y pues se arrepiente, entonces es mejor estar informado antes de cometer algún error o tomar un camino que no es el correcto. Así que, bueno, yo creo que ya estamos. Yo creo que ya estamos, justamente también por respeto a todos los que estuvieron puntuales, y también a Valeria. Así que, bueno, Vale, te damos el paso y como siempre, ante todo, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Mati. Muchas gracias, José. Un placer verlos a los dos y como siempre es un placer estar aquí. También un saludo a todos los que nos acompañan. Y creo que es importante que esto sea una sesión también de conversación en donde podamos intercambiar precisamente todas aquellas inquietudes que tenga la gente. Tenemos ya mucho tiempo con la pandemia. Desafortunadamente esto ha durado muchísimo más tiempo de lo que pensábamos que iba a durar al principio. Pensamos que iban a ser algunos meses y de repente ya llevamos un año. Las fronteras de Australia se cerraron el 20 de marzo del año pasado, entonces ya llevamos más de un añito. Y hay muchas cosas que se han estado tardando mucho tiempo en poder concretarse, precisamente porque el hecho de que las personas se puedan quedar más tiempo en Australia o que puedan regresar a Australia o entrar, depende de muchísimos factores. Ahora, hay dos noticias que a mí me parecen muy importantes y son de las principales para el día de hoy. Uno, que le concierne a las personas que están dentro de Australia y que no habían podido extender sus visas de alguna manera. Son estas personas que tuvieron una visa que expiró y no pudieron aplicar a ninguna otra cosa más que a una Bridging Visa E, que es una visa puente que no les permite aplicar a otras cosas. Entonces, mucha gente está en una situación similar. Ahora, hace unos días, lo que anunció el gobierno de Nueva Zelanda es que las fronteras se van a abrir con Nueva Zelanda para las personas que estén en Australia. Hay algunas cosas que sabemos y otras cosas que todavía no sabemos. Entonces, durante los siguientes días vamos a poder progresar un poco más acerca de tener información un poco más concreta. Pero en general, las fronteras se van a abrir el 18 de abril en la noche, a las 11 de la noche con 59 minutos, así que prácticamente es el 19 de abril en donde se abren las fronteras para las personas que hayan pasado más de 15 días en Australia. Entonces, esto no depende del pasaporte, sino depende de cuánto tiempo hayas estado en Australia. Entonces, para esas personas, por ejemplo, que quisieran ya salir de esa Bridging Visa E y aplicar a una visa de estudiante, por ejemplo, o regresar a otro tipo de visas, aplicar a su siguiente Working Holiday Visa, etcétera, va a ser posible, técnicamente, poder salir del país a Nueva Zelanda y desde Nueva Zelanda poder regresar a Australia porque Australia permite la entrada a las personas que han pasado más de 15 días precisamente en Nueva Zelanda. Ahora, hay ciertas cosas que no sabemos. Entonces, número uno, no sabemos qué tanto va a progresar o qué tanto se va a incrementar la rapidez con que las aplicaciones de visas para Nueva Zelanda están siendo aprobadas. ¿Okay? Entonces, hay dos tipos de personas prácticamente, las personas que tienen la posibilidad de aplicar a una New Zealand ETA. Una New Zealand ETA es un permiso para poder entrar que se procesa de manera muy rápida en condiciones normales. Son menos de 72 horas para que se procese una visa y esto incluye a las personas de Argentina, de Brasil, de Chile, de México y de España, por ejemplo, que son unas de las nacionalidades que tenemos frecuentemente con las agencias. Entonces, con estos pasaportes, si es que ya pasaron más de 15 días aquí, si pueden aplicar a una ETA, en un par de días podrían tener la posibilidad de entrar a Nueva Zelanda legalmente por hasta 3 meses. Esta es un permiso de visitantes para poder hacer turismo.
Y una de las cosas que quiere hacer Nueva Zelanda es precisamente impulsar el turismo tanto como sea posible. Es una de las piedras angulares de la economía de Nueva Zelanda. Entonces, lo que esperamos los agentes migratorios es que no vaya a ser tan complicado que se reactive este procesamiento de las visas. Hasta ahora ha estado relativamente suspendido, de hecho, solamente, salvo contadas excepciones, los procesos de visas de turista para Nueva Zelanda estaban congelados. Pero con esta noticia de que se van a abrir las fronteras, es posible que empiece a reactivarse otra vez el procesamiento de las zetas y el procesamiento de las visas de turista. Ahora, las visas de turista tardan un poco más de tiempo y son para las personas de países que no mencioné, por ejemplo. Ahora, los países que estoy mencionando son solamente los países de habla hispana e incluimos ahí a Brasil por estar en América Latina. Pero en realidad hay una lista de decenas de países que pueden aplicar a una ETA. Ahora, personas de otros países de América Latina, por ejemplo, o Colombia, Ecuador, Perú, necesitan aplicar una visa de turista. Entonces, la visa de turista usualmente tarda entre unas semanas y un par de meses en ser aprobada en condiciones normales. Esta es otra cosa que no sabemos si es que van a tratar de procesar las visas rápido para poder traer a tantos turistas como sea posible a Nueva Zelanda o no. Ahora, una de las cosas que dijo Jacinda Ardern, que es la Prime Minister de Nueva Zelanda, es que te tienes que preparar para poder ser flexible con tu plan, para tener interrupciones. Entonces, esto significa que si las cosas cambian, si existen contagios, por ejemplo, si aparecen casos locales, etcétera, es posible que haya ciertas disrupciones en cuanto a cuándo volar, cuándo regresar, si es que tienes que quedarte en tu casa, si es que tienen que hacer el rastreo de los contagios, etcétera. Entonces, es prácticamente como viajar entre estados en Australia, en donde tenemos que estar pendientes acerca de qué es lo que tiene que pasar, si es que algún cambio hay en cuanto a las fronteras estatales, es algo muy similar. Entonces, esta es una excelente noticia para las personas que están aquí en Australia, que no pueden aplicar otra cosa y que pueden salir de Australia, aplicar a su siguiente visa desde fuera de Australia y luego regresar. ¿Okay? Ahora, para las personas que están dentro de Australia con visas a punto de expirar o visas que ya expiraron hace menos de 28 días, todavía está la posibilidad de aplicar a la visa de COVID-19, la 408. ¿Okay? Entonces, esta es precisamente una opción que, si bien no fue comentada en específico, por el hecho de que probablemente van a permanecer el resto de las regulaciones de fronteras por el resto del año, es posible que sea una opción que todavía vaya a permanecer por muchos meses. Esta es una opción para dos tipos de personas, para las personas que están trabajando en sectores críticos, cuidado de personas, cuidado de niños o personas con capacidades diferentes o ancianos, el sector salud, producción de alimentos, etcétera, para que se puedan quedar en Australia durante la pandemia. Ahora, como ya se van a abrir las fronteras de Nueva Zelanda, mucha gente va a querer ir de vacaciones. Si tú tienes una 408, tienes que recordar que no puedes salir de Australia a menos que apliques a otra cosa. ¿Okay? En el momento en que se abran las fronteras, si tú sales a Nueva Zelanda y vuelas como turista, en ese momento se desactiva tu 408 y ya no regresa. Precisamente porque la 408, la visa COVID-19, no tiene el permiso para entrar y salir de Australia que tienen otros tipos de visas, como la visa de turista o como la visa de estudiante. Entonces, la alternativa para poder viajar, si es que quieres viajar, es cambiar de visa. Tienes que aplicar a una visa de estudiante o tienes que aplicar a una visa de turista. Obviamente, todo lo que estamos comentando aquí, y eso es importante también mencionarlo, esto es simplemente de carácter general y no constituye consejo migratorio de ninguna manera. Es muy importante que puedan revisar su caso particular precisamente para poder evitar que tengan sorpresas y para poder aplicar a las visas para las que sean elegibles. Pero sin ahondar en detalles acerca de la situación, sí es importante recordar que no hay 408 que estén ancladas a COVID-19 que les permitan salir del país. Entonces, mucho cuidado con eso también. Para las personas que no tienen ninguna opción legal para poder seguirse quedando en Australia, entonces también es posible aplicar a 408 bajo ciertos casos. Pero esto significa no poder ya ser elegible para otra visa Work and Holiday, no poder ser elegible para una visa de turista, no poder ser elegible para otra visa de estudiante. Entonces, si pueden aplicar otra visa de estudiante, 408 COVID-19 no es una opción para ustedes.
Entonces, si ya no hay más opciones, es una opción. Si están trabajando sectores críticos, es una opción. En ninguno de los dos pueden salir mientras la tienen. Ahora, para las personas que quieren extender el tiempo en Australia y que pueden hacerlo, que no están en la situación para aplicar una 408 y que tampoco tienen una bridging visa. Entonces, la noticia de que probablemente los estudiantes no vayan a regresar a Australia hasta 2022, también tiene extensión para ellos, Es prácticamente de las buenas noticias que hay con esta noticia que probablemente no sea tan ideal. Para las personas que ya están aquí, es posible que puedan encontrar oportunidades para poder tener estudios a un precio bastante competitivo, precisamente porque como no va a haber personas entrando de manera masiva hasta el próximo año, entonces las universidades y las escuelas en general van a querer retener a sus estudiantes y van a querer tratar de traer estudiantes para poder tener cash flow. Entonces, es muy posible que los counselors de We Move Experience puedan hablarles acerca de este tipo de oportunidades precisamente para poder tener cursos a precio competitivo y cursos en paquetes largos. Ahora es importante precisamente si están contemplando hacer un curso largo y eso creo que es ahora más frecuente porque mucha gente quiere quedarse aquí en Australia hasta que la situación se recupere en sus países de origen. Entonces, si están planeando hacer cursos largos, es bueno tratar de considerar precisamente qué es lo más estratégico. Porque hay prácticamente 3 tipos de cursos que pueden hacer en Australia. Obviamente estoy siendo muy reduccionista, pero para resumir, hay cursos que sirven para poder extender el tiempo aquí y que no me generan tanto beneficio profesional, no me ayudan tanto con la cuestión del idioma, son cursos que son muy económicos y que son generales. Cuestiones de no sé, negocios o cuestiones de leadership and management, etcétera. A veces no son tan maravillosos para el CV, pero nos ayudan mucho precisamente porque son cursos muy económicos y podemos extender mucho tiempo. Pero hay otro tipo de cursos, por ejemplo, que pudieran darnos un beneficio profesional. Entonces, si mi plan es eventualmente tratar de buscar opciones migratorias o darle a mi yo del futuro la posibilidad de poder decidir si se quiere quedar o no, entonces es mejor buscar cursos que me vayan a mejorar mi perfil profesional o que me vayan a mejorar mi nivel de inglés. El nivel de inglés es esencial para poder buscar opciones migratorias en el futuro. Entonces, los cursos que tengan que ver con mejorar el idioma o mejorar mi perfil profesional son mejores. Ahora, hay otro tipo de cursos que son los que me dan una visa de graduado. Y esto es todavía mejor si es que quiero buscar opciones migratorias, precisamente porque la visa de graduado me permite trabajar de tiempo completo después de que termino los estudios. Ahora, hay ciertos cambios que no son tan recientes, pero que sí involucran a las personas que están fuera de Australia, que están terminando cursos. Y precisamente ahora con la noticia de que no van a poder regresar durante el resto del año, probablemente, hay muchas personas que están un poco desanimadas porque iniciaron sus cursos fuera de Australia o los están continuando fuera de Australia de manera online y que están preocupados por su visa de graduado. Cambiaron las leyes hace no tanto tiempo precisamente para permitir a las personas que están fuera de Australia que cuenten los cursos que están haciendo en línea porque no pueden regresar. Entonces, esos cursos que usualmente tienen que hacer físicamente aquí en Australia para que les puedan dar visa de graduado, se toman en cuenta incluso si ustedes están fuera. Lo otro es que usualmente la visa de graduado se aplica menos de 6 meses después de que terminaste el curso. Pero si estás fuera de Australia y no puedes regresar durante el cierre de fronteras, entonces puedes esperar hasta 1 año después de que terminó tu curso y todavía puedes aplicar. Entonces, el hecho de que no se pueda probablemente regresar por el resto del año, eso no significa que pierdan la visa de graduado. Especialmente porque el gobierno de Australia está considerando muy bien a las personas que están haciendo esto. Lo mismo para las personas, por ejemplo, que van a iniciar un curso y que están debatiendo si es que lo inician en línea o mejor mueven su inicio de curso para cuando puedan entrar. Hay ventajas y desventajas de esto, obviamente. La ventaja es que si tú empiezas tu curso desde ahora, incluso si todavía no está abierta la frontera, ese tiempo que tú estás estudiando te va a contar eventualmente para tu visa de graduado. Necesitas 2 años de curso, de un degree, o sea, un bachelor, una maestría de investigación o un doctorado en lo que sea para poder tener la visa de graduado.
Si es que estás haciendo cursos vocacionales, necesitas que sea un tipo específico de curso. No es cualquier tipo de curso como en el caso de la universidad de los degrees, pero sí existe la posibilidad en algunos casos de aplicar una visa de graduado. Necesitan ser 2 años de curso y necesita ser 2 años de cursos enteramente relacionados con una ocupación que esté en la lista de mediano y largo plazo. ¿Okay? La lista de mediano y largo plazo es la lista de las ocupaciones que requiere el país. Okay, entonces, para poder verificar, eso necesitaríamos revisarlo en consulta, pero en general es posible iniciar un curso en línea desde fuera de Australia y utilizar el tiempo que estás fuera y que todavía no puedes entrar para poder eventualmente aplicar una visa de graduado. Ahora, lo otro es que una vez que tienes la visa de graduado, si tú estuviste estudiando en Australia regional, y si estudiaste un degree, bachelor, master's de investigación o doctorado, te dan 1 año o 2 años más de visa de graduado. Entonces, esto continúa y precisamente para las personas que están planeando quedarse mucho tiempo, esta es una opción excelente para poder tener más tiempo de visa y tener ese tiempo de visa de libertad para poder trabajar tiempo completo y para poder desarrollarse profesionalmente. ¿Okay? Ahora, en cuanto al sistema de migración calificada, que eso también es algo que preguntan bastante, durante este año fiscal, que empieza en julio y termina en junio, redujeron mucho el número de invitaciones para visas permanentes para la mayoría de las ocupaciones. Lo que pasó fue que Australia se enfocó completamente en los sectores críticos, o sea, los sectores para poder mantener al país funcionando en el caso de una catástrofe por la pandemia. A las personas que están en el sector salud, por ejemplo, invitaron a muchas enfermeras, muchos doctores, muchas personas en el área de la construcción, que históricamente mantiene los empleos en el país, y también a muchas personas en software engineering, que es ingeniería de sistemas y cuestiones de tecnología. Pero el resto de las ocupaciones se quedaron más bien congeladas. ¿Okay? Entonces, hay muchas ocupaciones que no están siendo invitadas para poder migrar. Eso no significa que las cosas se van a quedar así. Hubo durante estos meses muchas noticias en redes sociales, que eran noticias no oficiales, en donde decían que el sistema de migración estaba completamente colapsado. Eso definitivamente no es cierto, simplemente que el objetivo del país fue precisamente proteger al país. Ahora, las cosas van a cambiar y eso es porque estamos precisamente en ese momento en donde empieza a haber vacunas, empiezan los países a empezar a controlar la pandemia como tal. Obviamente todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero estamos llegando al periodo de transición en donde Australia va a mover su enfoque de controlar pandemia a poder tratar de recuperar la economía del país. Y eso incluye, en el momento en que se abran las fronteras, traer a tantos estudiantes como sea posible, activar el sector de los servicios, activar el sector del turismo y también empezar a fortalecer otra vez el sistema de migración calificada. Entonces, es posible que empiecen a invitar a más ocupaciones que las que se invitaron durante este año fiscal. Es muy importante que no se desanimen con las noticias precisamente de no hay invitaciones, todo está congelado, no están invitando a nadie, sino que podamos tratar de tener un tiempo para dejar que el país se recupere para que las oportunidades empiecen a abrir otra vez. Y de hecho eso incluye para las personas que están dentro de Australia, tratar de tener visas largas, temporales si se puede, que me beneficien para poder seguir creciendo profesionalmente. Sí se puede que me permitan eventualmente poder trabajar tiempo completo, enfocarme también en desarrollar mi nivel de inglés y están monitoreando la situación precisamente porque después del siguiente año fiscal probablemente haya noticias de lo que necesitan los estados y los estados necesiten más cosas para reactivar su economía. ¿Okay? Entonces son muchas cosas, es mucha información. Pero quisiera también dar un tiempo para poder responder sus preguntas, porque me imagino que son bastantes. No, antes tenemos ahí a María que levantó la mano al principio de toda la presentación, así que vamos a ver si María tiene alguna pregunta. Si no, pasamos a las preguntas que tiene Beatriz y Bárbara. María, ¿quieres desmutearte o tienes alguna pregunta? Porque tienes la manito arriba. No, solamente parece que fue un error. Entonces vamos con la primera pregunta que hizo Beatriz y sale que ella está en situación de visa E
y se me vence justo el 18 de abril. ¿Me aconsejas aplicar una visa extensión de un mes para poder aplicar con calma mi visa de turista de Nueva Zelanda y luego volver con una visa estudiante? ¿O qué podría hacer? Todo depende de tu perfil, o sea, de qué fue lo que pasó antes de la Bridging Visa E. Hay muchas personas, por ejemplo, que pasaron una Bridging Visa E desde hace más de un año, por ejemplo, y que sí, simplemente están tratando de extender una y una vez más, etcétera. Entonces, entre más aplicaciones haya, más riesgo hay de que ya no sea posible seguir extendiendo tu tiempo aquí. Si esta es tu primera Bridging Visa E, es posible que pudieras hacer una extensión si es que está justificado que lo que estás haciendo es organizarte para poder salir del país. Entonces, tendríamos que revisar tu situación a profundidad para poder confirmarlo, pero técnicamente no es suficiente el tiempo que tienes como para poder salir a Nueva Zelanda. Tendrías que buscar alguna forma de o salir de Australia o quedarte en Australia un tiempo para poder eventualmente pasar a Nueva Zelanda con una visa válida. Okay. En algunos casos es posible aplicar a otra Bridging Visa E, pero no en todos los casos es posible. Entonces, sería bueno poder revisar tu caso a profundidad precisamente para poder confirmarlo. Después tenemos la pregunta de Bárbara que dice, quisiera saber si teniendo una visa de estudiante y no habiendo terminado el curso, si puedo aplicar a otro. Este es mi caso porque pienso que estoy perdiendo el tiempo. Bueno, no sé si quieres ahondar en ese caso, nosotros lo podemos explicar perfectamente. Si quieres seguir creciendo en términos de estudios, hay justificaciones que te podrían permitir dejar el curso. Bueno, no sé, perdóname, estoy tomando No, adelante. Sí, el rol ahí, pero si hay una explicación y va en virtud de seguir creciendo profesionalmente, sí habría una posibilidad de poder hacer el cambio. Hay que hablarlo también, como dice Valeria, hay que analizar caso a caso, en este caso también, porque si te decimos que sí, después pasa algo que no, tampoco te queremos prometer falsas promesas, pero generalmente se puede. Sí, yo creo que aquí el reto que he visto es precisamente cuando la escuela, el proveedor original, la escuela número 1, no ve suficiente justificación como para dejarte ir. Okay. Esto pasa cuando tienes un paquete de cursos y todavía no has completado 6 meses de tu último curso. Okay. Una vez que completas 6 meses de tu último curso, entonces puedes irte sin mayor problema. Okay. De todos modos, tienes que hacer las cosas administrativamente, pero no hay mayor complicación. Antes de eso, tienes que pedir que te liberen la matriculación. Entonces, tienen que, y esa sería mi recomendación, precisamente revisar cuáles son las reglas y términos y condiciones de su contrato para ver en qué instancias es posible cambiarse de curso, ¿ok? Y tener mucha comunicación precisamente con la agencia de estudiantes, con WIMU, para que los pueda apoyar para poder comunicarse con la escuela. En algunos casos precisamente es posible. Perfecto. Después otra pregunta que lo vi mucho también en todos los grupos, viste, que uno está metido, que de esta cuestión de que hay dicen que cuando vos tenés la Bridging Visa E, si salís, Migraciones te pone un ban de 3 años. Entonces, una de las preguntas es relacionada a eso. ¿Te bloquean la entrada a Australia por 3 años? De hecho, cuando hay un bloqueo es cuando no aplicas a una Bridging Visa E. Resulta que la Bridging Visa E lo que hace es que restaura tu legalidad en el país. Nunca es una opción entre otras opciones, sino es cuando ya no hay nada que hacer, eso es precisamente lo que se tiene que proceder a hacer, adquirir una Bridging Visa E. Si ya se es ilegal, no se puede hacer otra cosa. Entonces, esta Bridging Visa E lo que hace es precisamente proteger las siguientes aplicaciones para que no te pongan un ban automático. Si pasan más de 28 días en donde tú no has tenido visa y sales del país sin tener una Bridging Visa E, usualmente se pone un bloqueo para que no entres por 3 años. Ahora, si sales teniendo una Bridging Visa E, lo que va a pasar es que de todos modos tienes que cumplir los requisitos para tu siguiente aplicación. Y esto significa también el justificar que no estabas tratando de quedarte en Australia extendiendo y extendiendo con cualquier visa, sino que eres una persona que genuinamente va a entrar de manera temporal. Entonces, para una persona que tuvo Bridging Visas es por mucho tiempo, por muchos meses, y en donde no había justificación evidente de que no podía salir del país, es posible que sea difícil aplicar a la siguiente visa
no por el hecho de la misma Bridging Visa E, sino por el hecho de que ya hubo un historial de quedarse mucho tiempo en Australia sin justificación. ¿Okay? Entonces siempre se tiene que fortalecer la aplicación de la siguiente visa, independientemente de cuál sea, para poder explicar muy bien las razones por las cuales se tuvo la Bridging Visa E, con evidencia en la medida de lo posible, y explicar muy bien todo el periodo que se tuvo en la Bridging Visa. Es muy importante precisamente para confirmar que las intenciones que estoy declarando en mi siguiente aplicación son genuinas y no simplemente quiero regresar a Australia para quedarme indefinidamente otra vez. Buenísimo, gracias, Vale. Acá hay una pregunta de Maximiliano, que no entendí mucho, pero bueno, él está en Bridging Visa E, se va a ir a Nueva Zelanda a aplicar a la visa de partner, de dependiente de su novia, que ya está con student. Entonces su pregunta es si estarán permitiendo que aquellos que estemos en Nueva Zelanda volvamos a entrar o estarán priorizando aquellas visas aplicadas desde Nueva Zelanda. De hecho, por un periodo largo de tiempo ya ha estado esa excepción para las personas que han estado más de 2 semanas en Nueva Zelanda. Si has estado más de 2 semanas en Nueva Zelanda, entonces puedes entrar a Australia. Ahora, aquí hay 2 cosas diferentes. Número 1 es el permiso para poder entrar. Número 2 es tener una visa válida para poder entrar. Y son las 2 cosas. Entonces, el hecho de que vayas a Nueva Zelanda y te quedes 15 días ahí, lo que hace es que garantiza que si tú tienes una visa para poder entrar a Australia, entonces puedas tener acceso a la entrada sin tener que estar en cuarentena y sin tener que tener un bloqueo, pero necesitas tener una visa válida. Entonces, lo que sí ha pasado es personas que están en Nueva Zelanda, que aplicaron una visa a Australia y que todavía no tienen esa visa aprobada. ¿Okay? Los tiempos de procesamiento se han estado alargando. Entonces, si van a salir a Nueva Zelanda, tienen que estar preparados para poder cubrir todos sus gastos y para estar durante todo el tiempo de procesamiento hasta que puedan adquirir una visa para regresar. Entonces, 15 días después de que entraron van a tener el permiso, pero necesitan tener la visa tramitada y aprobada. Perfecto. Ahora te voy a hacer yo una pregunta. La gente que va a ir a Nueva Zelanda con la Bridging Visa E, entiendo que igual vos no sos migraciones de Nueva Zelanda, pero puede llegar a tener un problema en la entrada, porque conozco del pasado que una vez una persona fue a Nueva Zelanda a aplicar una visa para Australia y ahí le dijeron no. Claro, y de hecho no podemos saber exactamente cuál va a ser el escrutinio de Nueva Zelanda. Lo que sabemos es que están muy ansiosos de poder empezar a tener otra vez el flujo de personas para los sectores del turismo y de los servicios. Entonces es muy posible que vayan a tener cierta leniency, que vayan a tener cierta flexibilidad con las aplicaciones de visa de turista, pero de todos modos se tiene que aplicar una visa. Es posible que sea un poco más sencillo cuando estamos hablando de una New Zealand ETA, que es el permiso que se aplica prácticamente en línea y que se puede procesar en un par de días. Para una aplicación de visa de turista es posible que haya un escrutinio un poco más rígido, pero no podemos saber exactamente si es que van a poder tomar en cuenta eso o no. Obviamente, para cualquier evaluación de aplicación, eso va a ser igual con Nueva Zelanda, con Australia, con Canadá cuando pasa. Es que tienen que revisarse muy bien que se cumpla el perfil y que se justifique el historial migratorio. Entonces, si estuvo mucho tiempo en Australia, con muchas visas de Bridging Visa, por ejemplo, es posible que haya cuestionamientos. ¿Le darías algún consejo a las personas, por ejemplo, para mantener la genuinidad de la visa que están aplicando? Si van a Nueva Zelanda de turista, nunca decir en la entrada, cuando te pregunten, señor, ¿qué viene a hacer? Voy a aplicar una visa de estudiante para Australia. Eso no. De hecho, obviamente, el objetivo de ir a Nueva Zelanda, si estás yendo a Nueva Zelanda, es para hacer turismo. Ahora, si estás hablando de los planes a largo plazo, etcétera, etcétera, probablemente esas cosas simplemente ya no le conciernen a la aduana. Entonces, lo que te van a preguntar es qué es lo que estás haciendo en Nueva Zelanda, no qué es lo que vas a hacer después de Nueva Zelanda. Entonces, sí, o sea, si es que van a ir a Nueva Zelanda, va a ser como visitantes y necesitan tener una estructura de turismo precisamente para evidenciar que son turistas, porque esa es la visa a la que están aplicando. Sí. A esta chica que yo te comentaba, que es una chica que conozco, le hicieron preguntas, ¿qué venís a visitar? ¿Qué conoces? Y vieron que no sabía nada, que no iba a hacer turismo, y cuando dijo, vengo a aplicar a la Work and Holiday de Australia, ahí le dijeron, no sos genuina para el turismo,
Así que, bueno, que eso toda la gente lo tenga en cuenta para no meter la pata, de decir Claro. que quiere hacer turismo porque la visa es de turismo. Exactamente. Así Exactamente. que, Oye, nos estábamos tratando una pregunta y Beatriz volvió a preguntar, es mi segunda Bridging Visa E y mi excusa fue que yo tenía mi visa Working Holiday para Nueva Zelanda. Estaba esperando que abrieran la frontera, en estos momentos mi visa expiró. Ok, pero si tu visa expiró significa que no tienes una visa válida para seguir en Australia, y si estás todavía en Australia, entonces no salgas de Australia sin que tengas otra Bridging Visa E, precisamente para evitar que te pongan un bloqueo para que no puedas entrar después. Entonces, lo más pronto posible, aplica a tu siguiente Bridging Visa E para poder restaurar tu legalidad. con respecto a... Perdón, dice lo que la dice que expiró es la de Nueva Zelanda. Ok, la visa de Nueva Zelanda, pero entonces ella todavía tiene la Bridging Visa válida, entonces tendrías que aplicar a otro tipo de visa para poder salir a Nueva Zelanda. Con respecto a lo que dijiste anteriormente, de que uno de los cambios migratorios es que se puede estudiar online y también tener la postgraduate visa. Con el tema de la postgraduate visa regional, por ejemplo, vos estudias online, después puedes hacer uso de tu postgraduate visa, irte a Adelaide y tener un tercer año. Lo importante aquí es que esta excepción es para las personas que no pueden estar en el lugar en donde se tienen los estudios por el cierre de fronteras. Entonces, mucha gente, por ejemplo, me ha preguntado si es que es posible estudiar en Adelaide en línea y vivir en Sydney. Eso definitivamente no es posible. Entonces, se tiene que vivir y se tiene que estudiar en un lugar que no sea ni Sydney, ni Melbourne, ni Brisbane. Y una vez que se tiene la visa de graduado, los primeros 2 años de la visa de graduado, se tiene que permanecer en Australia regional para poder aplicar a los años extra. Pero obviamente si es que no se puede entrar al país por el cierre de fronteras, entonces ahí es cuando entra la justificación de poder estudiar en línea. Okay, pero si estás ya dentro de Australia, ya los cierres de fronteras entre estados ya no aplican, entonces ya no hay suficiente justificación. Después, bueno, Daniel pregunta qué tan probable es que las fronteras se cierren en un corto periodo de tiempo, dejando gente atrapada en New Zealand, por ejemplo. Es posible. Ahora, ¿qué tan probable? Es imposible saberlo, precisamente porque el equilibrio es muy delicado. Esperamos que eso no pase y de hecho me sorprendería mucho que pasara, pero puede llegar a pasar y ha pasado de hecho antes. O sea, se abrió la frontera con Nueva Zelanda, se volvió a cerrar, después se abrió y ha permanecido abierta por ya varias semanas. Con Nueva Zelanda, lo que están diciendo es que el esfuerzo absoluto del gobierno de Nueva Zelanda es tratar de mantener las fronteras abiertas. El objetivo inicial, de hecho, y lo que habían establecido como benchmark inicial, era tener 28 días sin contagios para que se mantuviera la frontera abierta. Ahora, decidieron, precisamente porque quieren reactivar la economía y el turismo, decidieron reducir eso y poder analizarlo caso por caso. Entonces, incluso si hay un contagio o si empiezan a haber casos locales, eso no significa que las fronteras se cierran completamente, sino que es posible que se tengan que hacer cuestiones flexibles de o estar en cuarentena unos días o cambiar la fecha de vuelo o etcétera. ¿Okay? Pero sí, o sea, es evidente que la apertura o cierre de fronteras es algo que todas las semanas se está reevaluando. Entonces, no hay ninguna garantía de que no se vuelvan a cerrar. Dale con una pregunta si querés. Aquí está. Bueno, Roberto pregunta, dice que mi visa de estudiante expira en octubre. ¿Me conviene pasar una bridging y renovar desde Nueva Zelanda o renovar a otra student? Ok, aquí una bridging no especificas exactamente qué. Una bridging visa es una visa que te dan cuando tú estás aplicando a otra visa. Hola. O cuando estás resolviendo tu situación. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Aló? Aló, ya no te oímos. Se cayó mi internet. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Ya, lo que pasa es que yo tengo que renovar
mi visa en octubre Sí. y quería hacerlo desde el extranjero para evitar el impuesto agregado, porque todas las visas las he renovado desde Australia, entonces ya me están cobrando más de $1.000 solamente por renovar desde acá, otra vez. Entiendo. Entonces lo que estaba pensando era que me conviene si pasarme una Bridging E, digamos, no sé, me la dan por 6 meses y después renovar a una Student Visa, o pasarme directamente a la Student Visa a una segunda desde Nueva Zelanda. ¿Qué queda mejor ante el ojo de migración? Porque yo pretendo quedarme a largo plazo. Ok, número uno, la Bridging Visa jamás es una opción a menos que no exista ninguna otra alternativa. Ok, entonces si tú todavía no eres ilegal, eso significa que tienes alternativas. La Bridging Visa es el último recurso cuando ya eres ilegal, ya no hay nada que hacer, ya se regó la sopa, digamos, ya no se puede recuperar el asunto, entonces es cuando aplicas una Bridging Visa. Pero la Bridging Visa nunca es una alternativa recomendada. ¿Ok? Entonces está completamente descartada. Ahora, ¿por qué está descartada? Está descartada porque una vez que tú tienes una Bridging Visa, la Bridging Visa no es una visa sustantiva. Y a la mayoría de las visas, para poder aplicarlas dentro de Australia, necesitas tener una visa sustantiva para poder hacer una aplicación. Entonces, una vez que tienes la Bridging Visa y que ya pasaron los 28 días en donde hay ciertos periodos de gracia en algunos casos, ya no hay nada que hacer. Ya tienes que aplicar o a una visa de pareja con un residente permanente o australiano, o tienes que aplicar una visa de refugiado que te destruye el futuro migratorio después, o una visa de servicios médicos que qué bueno que no necesitas. Entonces son muy poquitas las excepciones y lo demás ya no se puede hacer nada. Entonces jamás recomendaría una Bridging Visa, a menos que ya no hubiera ninguna otra alternativa. Ahora, salir a Nueva Zelanda te va a costar precisamente lo mismo solamente en los vuelos que los $700 de penalización, más el tiempo que no sabemos cuánto vaya a ser estando en Nueva Zelanda, porque tú tienes que salir del país. Si aplicas fuera de Australia y ya no tienes otra visa para regresar, tienes que permanecer fuera de Australia hasta que se resuelva tu visa. Y como los tiempos de procesamiento fluctúan, especialmente ahora durante el tiempo de pandemia, entonces es posible que tu gasto sea sustancialmente más alto si sales y aplicas desde fuera que si te quedas y aplicas desde dentro. Entonces, mi recomendación, de hecho, sería aplicar desde dentro y no salir. Entiendo. Lo que pasa es que estoy tomando como referencia, tengo amigos que llevan casi un año acá con la Bridging y que se la han renovado constantemente. Y muchos pretenden hacer eso, esperar a salir del país y después renovar con un estudiante. Entonces, Claro. quería saber si uno pretende quedarse acá con una residencia, no se recomienda. O sea, no es una buena idea. Si quieres aplicar a otra cosa, o sea, si quieres hacer una aplicación de visa algún día de cualquier otra cosa, no se recomienda. De hecho, imagino que la mayoría de tus amigos que están en esa situación todavía no han intentado aplicar otra cosa, sino que siguen con las Bridging Visas. Claro. Muchas gracias, Valeria. Un placer. Hola. Hola, Juan. Yo tengo una consulta. Si tengo una visa de turista o de estudiante y cumplo con los requisitos para postular a la Work and Holiday, ¿yo puedo salir a Nueva Zelanda y volver con la Work and Holiday a Australia? Si las fronteras están abiertas, si tú tienes una visa para poder entrar a Nueva Zelanda, si pasas más de 15 días en Nueva Zelanda y si te aprueban la Work and Holiday Visa, claro que sí. Entonces, se tienen que alinear un poquito los planetas con base en la situación actual después del 19 de abril, en donde vas a poder entrar a Nueva Zelanda, si te aprueban la visa para poder entrar, y una vez que te aprueben la Working Holiday para poder regresar, vas a poder hacerlo sin tener que estar en cuarentena, porque creo que por ahí vi precisamente la pregunta de si se necesita cuarentena. No, precisamente esta travel bubble, esta burbuja, es para evitar la cuarentena. Perfecto, gracias. Y tengo otra pregunta. No aplicaría mi caso porque, bueno, sería la Work and Holiday que la aplico desde afuera. Pero, ¿es verdad que los $700 los cobran en todas las aplicaciones o es en una sí y en otra no? Ok, hay reglas de hecho. Los $700 de penalización es una penalización cuando ya has hecho una aplicación de una visa de turista o de estudiante aquí dentro de Australia. Okay. Entonces, por ejemplo, para una persona que ha hecho muchas visas de estudiante, trabajó en un sector crítico y entonces aplicó a una visa 408. Cuando aplica su siguiente visa de estudiante ya no le cobran la penalización porque se rompió la cadena. Okay.
No son todas las visas, son algunas visas, pero visas de turista y visa de estudiante sí aplican para eso. Entonces, si ese es tu caso, tendrías que pagar los $700 de penalización. Bueno, acá tenemos otra pregunta que dicen que si pueden ir de vacaciones a Nueva Zelanda teniendo visa de estudiante. Ok, si ustedes tienen visa de estudiante dentro de Australia, ok, y tienen una visa válida para poder entrar a Nueva Zelanda, o sea, si aplican, por ejemplo, una visa de turista o una neozelandesa, se las aprueban, pueden ir de vacaciones y regresar, siempre y cuando pasen más de 15 días en Nueva Zelanda. Esa es la regla actual. Acuérdense que las cosas pueden llegar a cambiar y eso se está revaluando todo el tiempo. Pero si las cosas siguen tan estables como están ahora, entonces 15 días y después pueden regresar sin tener que hacer cuarentena. Perfecto. No tenemos más preguntas escritas, pero queremos dar la chance a quien quiera preguntar algo, que se anime, que escriba Bien. o que hable. Ahí estamos. Bueno, preguntan si tiene un costo para aplicar a la visa de turista para Nueva Zelanda. Sí, si es que van a aplicar a una New Zealand ETA. O sea, si el pasaporte es Argentina, Chile, México, España, son en este momento $44. Si es que tienes que aplicar una visa de turista, no una ETA, sino una visa de turista, si tu pasaporte es de otra nacionalidad de Latinoamérica, entonces son en este momento $246. Eso puede llegar a cambiar, pero en este momento eso es. Y después acá preguntan, después es lo mismo de los $700, ¿siempre te cobran 700 cuando aplicás más de una vez a una student visa? No siempre. Entonces, cuando tú tienes una visa de turista o una visa de estudiante a la que aplicaste estando dentro de Australia, tu siguiente aplicación, si continúas con esas visas que cobran la penalización, te la van a cobrar. Pero si pasas a otra visa en donde no cobran la penalización, cuando regreses a una que sí cobra, no te la van a aplicar. ¿Okay? Entonces, siempre que se continúa con la cadena de visas que cobran la penalización, desde la segunda hasta las que sean, te van a seguir cobrando. Una vez que aplicas a otra cosa y te aprueban otra cosa que no tiene penalización, cuando regresas a las que sí tienen, se regresa a el conteo cero y tienes que pasar al segundo para que te cobren otra vez. Perfecto. Yo tengo otra pregunta. Sí, Roberto. Que lo que pasa es que yo hice 2 años de Working Holiday. ¿Sí? Y después me pasé un student y todo siempre es de acá a Australia. Y en la primera student me cobraron la penalización porque era la segunda vez que aplicaba una visa desde Australia. Esa penalización entonces va a ser siempre que me pase a otra student me la van a cobrar. Cuando tú aplicaste a la visa que tienes ahora, a la Working Holiday Visa, ¿te cobraron la penalización? La primera vez no. Ok, ¿y la segunda vez? Perdón, ni una de la Working Holiday me cobraron penalización. Después me pasé a la primera de estudiante y ahí sí me la cobraron. Entonces, Pero, la visa que tienes ahorita es la visa de estudiante. sí. Entonces, si pasas a tu siguiente visa de estudiante, te van a cobrar la penalización. Si ¿Y esa penalización es siempre $700 o va aumentando a medida que uno va renovando la visa? 700. Si pasaras a tu tercera Working Holiday y después a visa de estudiante, no te la cobraría, porque la Working Holiday no es una visa con la que cobren la penalización. Entonces, la pregunta para saber si es que te van a cobrar o no es muy fácil, es la visa que tengo ahora, ¿me cobraron la penalización o no? Okay. Si no me la cobraron, entonces la visa anterior que tenía ya la apliqué aquí en Australia o no. Pero si no te cobraron la penalización y aplicaste dentro de Australia, entonces en tu siguiente no te la van a cobrar. O sea, claro, en realidad mi pregunta es si me la debieron haber cobrado en la student que estoy ahora. Eso es lo que no sé, en verdad. El sistema lo arroja automáticamente. Entonces, es que lo gestione todo a través de una agencia migratoria, no a través directamente con migración. Entonces, no sé, en una de esas dijeron que lo cobraron y tuve que pagarlo y no, por eso estoy con la duda. Ok, no te preocupes, a la agencia no se le pasarían cobrarte $700. O sea, la visa que tienes ahorita es tu primera visa de estudiante. Sí. La siguiente te lo van a cobrar, pero a la visa de estudiante no te lo debieron haber cobrado. Claro, por eso. Entonces, digo, ¿por qué? En la primera visa de estudiante no me debieron haber cobrado la penalización. No. Y me la cobraron, eso digo.
Ok, ¿te cobraron los $700 en la primera visa de estudiante? Sí. En la Working Holiday no, pero en la primera estudiante sí. Entonces tú tenías la siguiente no tuviste tu primera Working Holiday, sino tuviste tu segunda Working Holiday. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Tuviste 2 de Working Holiday? Sí. Y Ok. en las dos, yo llegué con la Working Holiday acá, después renové el segundo año desde acá a Australia, Sí. y ni una de esas veces me cobraron el adicional, los $700. Y después me pasé un student desde acá también, y ahí, a la Ya, ya. primera student, y ahí sí me lo cobraron. Claro, ya entendí qué fue lo que pasó aquí. Ok. Tu primera Working Holiday, okay, la aplicaste fuera de Australia. Sí, La siguiente fue tu primera aplicación desde Australia. dentro de Australia. La segunda fue tu segunda aplicación dentro de Australia. Sí, la En- student fue mi segunda aplicación dentro de Australia, y, exacto. la de estudiante cobra subsequent fee, o sea, cobra los $700. Sí. Entonces, fue tu segunda aplicación dentro de Australia y es una visa que cobra los $700. Ah, por eso fue cobrada entonces. Sí, exactamente. Perfecto. Ya, entonces si quisiera renovar desde fuera, la siguiente ahí no me lo cobrarían. Si quisieras renovarte de afuera, no te cobrarían. Pero tú me dices que no conviene en temas monetarios hacerlo porque Vas a finalmente voy a gastar gastar. mucho más. Sí, a Ya. menos Y obviamente que tú quieras darte unas vacaciones largas a Nueva Zelanda de todos modos, si ese era tu objetivo, entonces larga más de 2 semanas. lo mínimo son 2 semanas, pero necesitamos que tu visa de estudiante sea aprobada y no sabemos cuánto tiempo va a tardar. Claro. Y tengo una última pregunta. Si una persona viene del extranjero una vez que abra la frontera y yo me quiero pasar a la visa partner de esa persona que vendría como estudiante, ¿cuáles serían las limitaciones que tendría en caso de mi visa estar expirando? Yo, ¿a qué visa me convendría pasar hasta esperar mientras se gestiona todo ese proceso? Esa ya sería una pregunta bastante específica como para tener que analizar tu caso a profundidad, para ver para cuáles visas eres elegible y con base en eso decidir cuál es la más estratégica. Perfecto. Bueno, eso serán más adelante. Muchas gracias, Valeria. Un placer, Roberto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y les vamos a mencionar que les vamos a dejar el link para que puedan tomar una sesión migratoria con Valeria para ver temas más específicos. Acá estamos como viendo temas generales, así que si quieren tomar algo con Valeria, les vamos a compartir el link para que puedan organizar esto. Juan Alegre está levantando la mano de hace rato. A ver. Gracias. Sí, tenía una consulta por lo que explicaste de las 408, que quedó súper claro, gracias. Cualquiera de las 408, ¿el caso es el mismo para el de los $700, ya sea una 408 COVID con trabajo esencial o lo que sea? La 408 no es una visa que cobre penalización. Entonces, la 408 es una visa gratuita. Ok. Estamos muteados. Sí, está muteado, sí. Perdón, no me di cuenta. Dale tu mate, que me dio risa. Una pregunta de Elías que dice que es de Argentina, que quería saber si cuando abran las fronteras le van a dar más prioridad a los student visa o los work and holidays o es indiferente. Cuando se abren las fronteras, Australia necesita a ambos tipos de personas, precisamente porque ambos representan un income bastante grande, o sea, representan ganancias fuertes para el país, representan la reactivación de la industria de servicios, de la industria educativa y también representan una fuerza de trabajo que usualmente no está en el país. Precisamente por eso es que muchas farms están sufriendo bastante porque no tienen suficiente personal. Hay muchas áreas de diferentes industrias en Australia que necesitan personas en trabajos casuales, en donde simplemente no hay suficientes australianos. Entonces, lo que asumimos es que ambos perfiles van a tener prioridad, pero no hay forma de saber exactamente qué es lo que va a decidir el Departamento de Migración. Bueno, y la última pregunta para ir cerrando, porque sabemos que Valeria tiene una agenda bastante apretada y no queremos abusar de su tiempo, es que aquí Beatriz nos pregunta algo sobre las zonas rojas y verdes en Nueva Zelanda. ¿Podrían hablar sobre eso? Ok. Sí, o sea, lo que hace Nueva Zelanda es precisamente, y Australia también tiene lo mismo, es que separa a ciertas zonas de los diferentes países en un sistema de colores de semáforo y también sistema de niveles. Entonces, Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene 4 diferentes niveles también de gravedad en cuanto a la pandemia. El punto es que esto todo el tiempo se termina moviendo. Hasta ahora,
Nueva Zelanda es una completamente safe travel zone y lo que acaban de hacer es clasificar a Australia precisamente en esa green zone, que no es una travel zone, en donde se puede viajar sin tener que hacer cuarentena. Las zonas rojas es precisamente cuando vienes y tienes que hacer cuarentena. Ahora, de zonas rojas usualmente no permiten pasar a las personas. Por ejemplo, una zona roja en este momento es la India. Acaban de cerrar completamente las fronteras de Nueva Zelanda para personas de la India y no hay forma de entrar en este momento, ni siquiera con excepciones. Pero todas estas cosas se están moviendo cada semana. Entonces, lo mejor que se puede hacer precisamente para poder informarse muy bien y para poder planear de acuerdo a eso es revisar la página oficial del Departamento de Migración en Nueva Zelanda y también el de Australia para que puedan planear cuándo salgan y cuándo entren también. Un placer. Buen fin de semana a todos. Chau, chau. Hasta luego.